Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, te voy a invitar para que cerremos juntos nuestros ojos y pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos, Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado sea su santo nombre, pidiendo, Padre, como siempre, el perdón de nuestros pecados y dándole las gracias porque hasta este día usted nos ha dado la vida. Comenzamos con el estudio de las Sagradas Escrituras y le pedimos de su Espíritu Santo, en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar en sintonía con nosotros en este día miércoles para ver qué es lo que nuestro Dios nos quiere mostrar a través de su santa palabra. Viendo el cielo y la tierra y el tema de la semana, en la lección número 6 se titula Confianza solo en Cristo y para hoy miércoles 4 de febrero por título La fe de Cristo. Interesante el estudio. Vemos que Saulo se convierte en Pablo, ya no más Saulo, sino que ahora llamado Pablo. Y estudiamos cómo Pablo habló de su vida pasada y la transformación que Dios hizo en su vida. Una transformación verdaderamente grande y digna de admirar. En Filipenses 3:5, en la parte final dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y el versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pablo era así en su vida pasada, completamente apegado a la ley. Era un legalista y tenía un celo grande por las cosas de Dios que según él estaban haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Aunque se encontraba en el camino equivocado, él era una persona que cumplía al pie de la letra, tal como lo establecía la ley. Por eso dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, fariseo. Y bueno, las demás características que mencioné hace un momento. Esa transformación de Pablo, o más bien en esa transformación fue cuando Pablo conoció a Dios. Conoció no solo a Dios, sino que conoció la verdad. Y a partir de ese momento, su vida pasada cambió y ahora ya Cristo moraba en su corazón. Pero eso sí, hay que agregar que Pablo entendió claramente el tema de la gracia de Cristo, pero en sus obras siempre reflejaba el amor de Dios. En Filipenses 3:8 al 9, Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Luego el verso 9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Desde el verso 7, Pablo dice que da todo lo que era para él ganancia, pero ahora lo estima por pérdida por amor de Cristo. Y en estos versículos que leímos, Pablo refuerza esta convicción con la que había aceptado el Evangelio. Pablo vuelve a mencionar que estima como pérdida no solo lo que había mencionado en el versículo 7, sino que ahora Pablo menciona todo, es decir, todo lo que podíamos imaginarnos. Todo Pablo estaba dispuesto, dice, a renunciar a toda riqueza y el honor que pudiera tener. Renunciaría con gozo para poder conocer a Cristo Jesús. Por la excelencia de conocerlo, dijo Pablo, eso tenía más valor que todas las demás cosas, las cuales ahora las tiene por basura para ganar a quién, para ganar a Cristo.
Esto era para Pablo una máxima ganancia. Y Pablo anhela ser hallado en Cristo, en íntima relación con Cristo, en unión con Cristo. Eso es lo que Pablo anhelaba, era lo que Pablo quería. Luego el escritor de la cartilla nos pide leer algunos versículos donde Pablo hace un énfasis en la unión con Cristo. Vamos a analizar cada texto de acuerdo a nuestro estudio. Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que nada, solamente dejar claro que este versículo no habla en ningún momento de la predestinación como muchos lo han querido utilizar, pero ese es otro tema. Pablo lo que está diciendo en este versículo es que cuando se trazó el plan de la salvación, antes de la fundación del mundo, se decidió que quienes se ajustaran a las condiciones de dicho plan serían considerados nuevamente como hijos. El deseo de nuestro Dios era que todos aceptaran el plan y fueran salvos. Y sigue siendo el deseo de Dios. La clave es que toda nuestra vida espiritual como cristianos debe centrarse en Cristo Jesús. Y que se acerca a Cristo es elegido para salvación. El propósito de Dios es salvar a todos los que por fe aceptan a Cristo como su redentor. Perdón. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, como si hubieran sido suyos, así también su justicia no es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. ¿Qué nos dice Colosenses, capítulo 2 y el verso 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa? Que cuando aceptamos a Jesús, recibimos todo lo que él es. Y si en Cristo se encuentra todo lo que Dios es, nosotros recibimos todas sus cualidades, su justicia, llegamos a ser como Él, recibimos su naturaleza también. Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pablo se consideraba a sí mismo como muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación, como si él hubiera sido realmente crucificado. Pablo ya no sentía la atracción de esos métodos. En su corazón no había respuesta para ellos. Pablo había muerto a algunas cosas, pero estaba vivo para otras. Así como Pablo había vivido con pasión su servicio a los romanos cuando perseguía a los cristianos, esa misma pasión ahora Pablo la tenía para la obra de nuestro Dios. Y cuando vemos todo lo que Pablo hizo, nos damos cuenta que en realidad era Cristo viviendo en Pablo. La justicia de Cristo llegó a ser una realidad en la vida de Pablo. A pesar que Pablo vivía en la carne, es decir, vivía en este mundo, ahora Cristo vivía en su corazón. Cristo era el centro de su vida. El escritor menciona en la lección de hoy lo siguiente:
Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, es decir, la sabiduría, pasando por la justificación por la fe, que es la justicia, y la preparación para el cielo, que es la santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que es la redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, el aceptar a Cristo tenemos, o más bien al aceptar a Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Gloria a Dios por entregar a su Hijo para que fuésemos salvos de la muerte eterna y así poder recibir por gracia ese regalo, ese don inmerecido de la vida eterna. Sabemos que Pablo menciona que su justicia es por el conocimiento de la ley y eso nos salva. Nuestra justicia es por la ley y sabemos que la justicia humana es imperfecta. Por eso es que necesitamos la justicia de Cristo, que es por medio de la fe, una fe salvadora, ya que Jesús obedeció plenamente en todo a su Padre. Dios nos ayude a vivir en Cristo y así como Pablo, poder decir también que vivimos en la carne, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Nos encontramos el día de mañana acá, en Conectados con el Cielo, para otro estudio de la vida de Pablo y poder imitarlo, así como Pablo imita a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios te bendiga. Hasta pronto.